Vamos a aprender el proceso de cómo vencer la depresión. A través de ello vamos a entender cómo es que entramos, pero la Escritura nos da las instrucciones para salir de ello y tener victoria constante contra este padecimiento. Presentamos ahora el proceso para vencer la depresión. Primeramente vamos a comprender cómo es la entrada al proceso depresivo. Propósito general: comprender cuáles son las causas que nos llevan a un estado de depresión que puede ser de alto riesgo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El proceso se describe mediante las siguientes etapas. Introducción. La depresión es uno de los problemas de salud mental más comunes y más serios que enfrenta la gente hoy. Millones de personas en todo el mundo sobreviven en medio de sus agudas manifestaciones. Ricos, pobres, ciudadanos, campesinos, hombres y mujeres, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, la sufren por igual. La Organización Mundial de la Salud, OMS, indicó que la depresión se convertirá en el año 2020 en la segunda causa de incapacidad en el mundo, detrás de las enfermedades isquémicas, infartos, insuficiencia coronaria, accidente cerebrovascular. En el año 2000 ya ocupaba el cuarto lugar. Depresión viene del latín depressio, hundimiento. El paciente se siente hundido por una gran carga que afecta su misma existencia. Es un trastorno afectivo que varía desde bajas transitorias del estado de ánimo, que son características de la vida misma, hasta el síndrome clínico de gravedad y duración importante, con signos y síntomas asociados marcadamente distintos a la normalidad. Una de las formas para superar este estado es cambiando nuestro sistema de pensamiento. Etapa 1. Viviendo nuestro estado de paz. Propósito: conocer de dónde proviene nuestro estado de paz. Dios es quien da paz a nuestras vidas y a nuestro entorno. Mientras andamos a la luz de las instrucciones de la palabra de Dios, tenemos paz. Si guardamos las palabras de Cristo y las vivimos, hay estabilidad en nuestras vidas. Si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, experimentamos el vivir en el reino de paz y gozo en el Espíritu Santo. Etapa 2. Intervención de nuestro estado de paz. Propósito: reconocer los factores que pueden intervenir nuestro estado de paz. Primero, Dios. Dios puede enviar una prueba con el propósito de llevarnos a un nivel mayor. 2. El diablo. El diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por la enemistad entre la simiente de los hijos de Dios y la del diablo. 3. El mundo. Somos hijos de Dios, pero vivimos en un mundo que está bajo la influencia del diablo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
yo he vencido al mundo. No os extrañe si el mundo os aborrece. 4. El pecado. El pecado trae muerte a nuestra vida y entorno. Etapa 3. Asalto de las dudas y pérdida de la confianza en Dios. Propósito: comprender cómo la falta de fe genera dudas en nuestro corazón. Por nuestra poca fe entramos en el terreno de la duda. Cuando dudamos somos semejantes a la onda del mar, arrastrados de una parte a otra. Al dudar no agradamos a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No creemos que Dios está por nosotros. No creemos que Dios proveerá. No creemos que Él nos sacará de nuestras tribulaciones. Cuando perdemos la confianza en Dios, entramos en desobediencia. Etapa 4. Nos rebelamos contra Dios y su palabra. Propósito: entender nuestra naturaleza humana propensa a la rebelión a Dios y sus mandamientos. Por nuestra naturaleza humana somos propensos a la rebelión. Nos rebelamos al querer andar en pos de nuestros propios pensamientos. Nos rebelamos al no obedecer y al endurecer nuestra cerviz. Nos rebelamos en contra de lo que Dios dice en su palabra. Nos rebelamos al apartarnos de sus mandamientos y ordenanzas. Nuestra rebelión puede conducirnos a constituirnos en enemigos de Dios. Entrar en un círculo vicioso. Propósito: describir cómo nos introducimos en un círculo vicioso. Al sentirnos culpables, tratamos de cubrir nuestro pecado. Llegamos a ser personas de doble ánimo. Nos comportamos como los impíos y perdemos nuestra paz. Dejamos de hacer conforme a la palabra y perdemos estabilidad. Somos fácilmente influenciados por filosofías y maneras de pensar del mundo. Aunque el mandamiento es orar cuando uno está afligido o angustiado, la mayoría de sus allegados recomiendan caminos equivocados. Etapa 6. Entrar en un estado de alto riesgo. Propósito: conocer los riesgos a los que nos exponemos. Por el pecado nos alejamos de la presencia de Dios. Al entrar en un estado de tristeza, nos exponemos a la enfermedad. La tristeza que se produce en tu vida es aquella tristeza del mundo que produce muerte. Vamos a entrar al proceso de salida de la depresión. Propósito general: emprender el camino de salida del estado depresivo y de victoria constante contra la depresión. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El proceso se describe mediante las siguientes etapas. Primero, considerar nuestro pecado. Propósito: hacernos conscientes de que hemos pecado delante de Dios. No es poco frecuente que nos encontremos con que hemos perdido la fe y damos entrada a la incredulidad. Cuando consideramos nuestro pecado, podemos percibir que hemos sido desobedientes a su palabra. Debemos estar conscientes que hemos pecado. Dios nos invita a convertirnos de nuestras rebeliones. Etapa 2. Ponernos a cuentas con Dios.
Propósito, saber que Dios ha puesto los recursos para ponernos a cuentas con Él. Dios nos pide que estemos a cuentas con Él. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. No debemos depender de nuestros sentimientos, sino de las verdades de la palabra de Dios. Dios quiere que te acerques a Él con confianza y sin temor, mostrando entusiasmo. Dios está atento a nuestras oraciones. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Debemos tomar una decisión de servir a Dios. Etapa 3. Someterse a la autoridad de la Trinidad. Propósito, aprender a someternos bajo la autoridad de la Trinidad y de la palabra de Dios para recibir los beneficios de esta sumisión y andar en la vida bajo su temor. Sometámonos a la autoridad del Padre, de Dios el Padre, a la guianza de Dios. La guianza de Dios trae seguridad y elimina el temor. Sometámonos a la autoridad del Hijo. Cuando yo aprendo del Señor Jesús y tomo su yugo, tengo reposo en mi alma. Los que vienen a Cristo pueden encontrar descanso y paz. Sometámonos a la guianza del Espíritu Santo. Dios nos guiará por medio de su Espíritu Santo. Dios se encargará de mostrarnos ese camino. El Espíritu de Dios siempre nos guiará en la voluntad de Dios. Sometámonos a la verdad y seguridad de la palabra de Dios. Vivir bajo el temor de Dios. El temor de Dios es un respeto a su autoridad que se expresa en nuestra sumisión a Él. Dios quiere a través de su palabra enseñarnos su temor. Dios nos dará un corazón y un camino para que le temamos y nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Cuando tememos a Dios, podemos gozar de íntima comunión con Él. Dios enviará a su ángel para que acampe alrededor de nosotros y nos defienda. El temor de Jehová es manantial de vida y nos aparta de los lazos de la muerte. Riquezas, honra y vida son la remuneración del temor de Dios. Nada falta a los que temen a Jehová. Etapa 4. Reconocer nuestra posición en Cristo. Propósito, reconocer lo que Cristo ha ganado y aplicarlo en nuestro favor, reconociendo los beneficios de estar en Cristo. Primero, somos cristianos porque en Cristo Dios nos escogió y nos salvó. Estamos destinados a ser un pueblo santo y sin mancha delante de Él. Por su amor fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Hemos sido sellados con seguridad por el Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido comprados por un gran precio. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Constituimos la presencia física de Cristo en este mundo. Somos hechura suya, creados para buenas obras. Somos parte de su morada divina, somos su templo. Somos coherederos con Cristo, por tanto, heredamos exactamente lo que Cristo heredó. Cristo saciará los anhelos del alma. Necesitamos seguridad. Cuando entramos a través de Jesús al redil, tendremos salvación y Él nos pastoreará llevándonos a delicados pastos. Preservación. La fuente de nuestra vida debe ser Jesús. Aceptación.
Fuimos amados por Dios y perdonados a través de su Hijo. Poder o control. Primero, tengo dominio. Y a través del amor se ejerce el poder. Lealtad, Jesús siempre permanece fiel. Etapa 5, buscar la paz con Dios y su paz sobre nuestras vidas. Propósito, experimentar la paz con Dios en nuestro interior y a nuestro alrededor. Busquemos la paz con Dios de acuerdo con la enseñanza de la Santa Palabra. La paz de Dios es el resultado de tener una relación con Él a través de Jesucristo. Podemos tener paz, confianza y reposo por la presencia de Dios en nuestras vidas. El ocuparse del Espíritu es vida y paz, recibiendo la paz en nuestro interior. El conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo multiplicará nuestra paz. La paz de Dios, que es sobrenatural, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Él proveerá una completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Dejemos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. La paz traerá un control completo al interior del creyente. Veamos la paz y seguridad del apóstol Pablo y de Silas en la cárcel. Teniendo una manera correcta de pensar, podemos pensar con la mente de Cristo, armados con el mismo pensamiento de Cristo, teniendo pensamiento de rectitud y de abundancia, quitando el afán de nuestras mentes. El creyente puede vencer al afán porque Jesús lo ordenó. Dar prioridad a las cosas del reino. Debemos escoger lo mejor como María, oír las palabras de Jesús. Teniendo la paz con los demás, seguir lo que contribuye a la paz. Debemos seguir la paz con todos. En lo que dependa de nosotros debemos tener paz con todos. Quienes prometen buscar a Jehová lo hallarán, y Él les dará paz por todas partes. Etapa 6. Iniciar un círculo virtuoso, cambiando nuestro esquema de pensamiento. Propósito, aplicar el nuevo esquema de pensamiento para mantener nuestro estado de victoria sobre la depresión. Nuevo esquema de pensamiento. Somos hijos de Dios. Por recibir a Cristo y creer en su nombre, Dios nos ha hecho sus hijos. Ahora somos hijos de Dios y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. La prueba de que somos sus hijos es la presencia del Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, por el cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos vida eterna. El que oye su palabra y cree al que envió a Cristo, tiene vida eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna en su Hijo. Como siervos de Dios tenemos como fin la vida eterna. Nuestro destino es vivir en el reino celestial con Cristo. Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estaremos con Cristo para que veamos la gloria que el Padre le ha dado. Dios nos ha preservado para su reino celestial. Estamos en una etapa de preparación y de formación de nuestro carácter para el reino celestial y eterno con Cristo. Las aflicciones son parte de nuestra preparación. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas nos librará Dios. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Las tribulaciones son una oportunidad para gloriarnos aquí y recibir una mayor remuneración de gloria por la eternidad. No hay tribulación alguna que nos separe del amor de Cristo.
tenemos el llamado a gloriarnos en nuestras tribulaciones. La tribulación produce un excelente y eterno peso de gloria en nosotros. Las pruebas deben ser un motivo de gozo excepcional. No debemos sorprendernos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, sino gozarnos. Debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Las tribulaciones y pruebas son temporales, tienen carácter momentáneo. Por un poco de tiempo debemos ser afligidos en diversas pruebas. Ninguna cosa nos podrá apartar del amor de Dios. Estamos seguros en Cristo. Estamos seguros que ninguna circunstancia o cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nuestra vida no consiste en acumular bienes en este mundo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Dios ha de proveer todo lo necesario para nuestra peregrinación y el cumplimiento de nuestro propósito aquí en la tierra. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. El que no escatimó a su propio Hijo, nos dará con Él todas las cosas. Dios proveerá para que estemos enriquecidos en todo. Pensamos y actuamos como Cristo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos armarnos del mismo pensamiento de Cristo. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Debemos derribar todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ver al Señor siempre da estabilidad a nuestras vidas. Utilizar el gozo del Señor como nuestra fortaleza. Cuando establecemos relación con Dios, entramos en una relación del gozo de Dios y se regocijó de haber creído a Dios. Nuestra razón de gozo es el Señor. Dios es el que nos llenará de gozo y paz por el creer. El gozo del Señor va a ser tu fortaleza para enfrentar las dificultades de la vida. Tenemos que estar siempre gozosos, de manera habitual y sin excusas. Si el gozo va por delante, el sufrimiento será fácil de sobrellevar. La adoración a Dios y la bendición de su nombre producen gozo en nuestras vidas. La oración trae más gozo. El gozo de la alabanza libera. Séptima etapa. Ocupar nuestro tiempo y esfuerzo en el servicio a Dios y a los demás. Propósito, ocuparnos en el servicio a Dios y a los demás para dejar de pensar en nosotros y dejar de preocuparnos. Servir y dar nuestra vida por los demás como lo hizo Jesús. Servir a nuestros hermanos de corazón como siervos de Cristo. Poner la vida por nuestros hermanos como expresión máxima de amor. Hacer las cosas con el máximo esfuerzo y con la ayuda de Dios. Alcanzar a otras personas para Cristo y ayudarlas a crecer trayendo gozo a nuestra vida. Dirigir nuestras energías al cumplimiento de nuestro propósito. Aprovechar el tiempo que Dios nos da. La gloria sea a nuestro Dios. Por la gracia de Dios, hasta aquí hemos visto los siguientes procesos. Oración eficaz, llenura de Espíritu Santo, victoria contra el pecado, santificación, conversión, impartición de sanidad, liberación demoníaca y el que hemos presentado, vencer la depresión. En el próximo programa hablaremos del plan del Evangelio de la gracia de Dios.
En este programa quiero compartirles lo que en la gracia de Dios hemos recibido y que después de varios años de arduo trabajo hemos preparado. El nuevo paradigma, la metodología de los procesos espirituales. Esta metodología la hemos plasmado en un libro que lleva este nombre. Metodología de los procesos espirituales, de la cual por la gracia de Dios soy el autor. Empezamos a usar estos procesos en nuestro ministerio de evangelismo y algunos de mis compañeros, pastor, me dijeron, compila esta información para que puedas compartirla con muchas más personas e iglesias. Bueno, estamos haciendo eso para la gloria de Dios. Al usar la metodología, experimentará el fluir del poder de la Trinidad cuando vea que sus oraciones son contestadas. Milagros de sanidades en medio de la congregación. A Cristo bautizando al creyente en Espíritu Santo y fuego. Liberaciones totales e inmediatas. Ver que su vida va en la dirección correcta para alcanzar su propósito divino.